Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio Balance Talks. Es un placer tenerlos y hoy vamos a hablar de inversiones en pesos, ni más ni menos que analizar cómo está el mercado, buscar oportunidades, ver cómo hacemos que esos pesos rindan más. En síntesis, optimizar nuestras inversiones. Vamos a hablar de productos, vamos a hablar de alternativas y con nuestros speakers. Pero antes de presentarlos, quiero contarles que desde Balance disfrutamos un montón estos Balance Talks, nos encanta porque es la forma de estar cerca de nuestros clientes. Permanentemente estamos hablando con ellos y entendiendo cuál es la demanda, de qué temas quieren hablar, y a partir de allí preparamos todas estas presentaciones. Así que es un placer enorme, y más en pandemia, ¿no? Que estamos todos todavía ahí medio aislados, así que es un placer estar cerca de cada uno de ustedes. En todo este tiempo abordamos temáticas para entender por dónde pasa el mundo, temas de inversiones, qué está viviendo la humanidad. Como ustedes saben, por acá desfilaron los principales portfolio managers de los fondos comunes de inversión del exterior. Analizamos con diferentes players de los principales bancos de inversión qué está pasando en el mundo, inversiones vinculadas a temáticas como conectividad 5G, temáticas vinculadas a inteligencia artificial, vehículos autónomos y eléctricos, en fin, temas que permanentemente nuestros clientes nos estaban demandando, pero hoy ya estamos en el segundo semestre de un año impar en Argentina y esto es sinónimo de elecciones. Sinónimo de elecciones, ya todos estamos viendo que se habla cada vez menos de pandemia, estamos cada vez más entrando en el modo que empiecen las encuestas, empiecen los candidatos, si hay debate, no hay debate, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la devaluación, con la inflación. Y ahora sí, para entender todo esto, nuestros speakers, nuestros especialistas, que nos van a ayudar en esta ardua tarea de entender el día a día de Argentina. Así que les presentamos a Gabriela Friedlander. Hola Gaby, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Buenas tardes a todos. Gaby es nuestra directora de Asset Management. Gaby, junto con su equipo, administran todos los fondos comunes de inversión de la compañía. Hoy somos como todos saben, uno de los principales jugadores del mercado en esta industria. Así que es un placer tener a Gaby para que nos cuente un poco los instrumentos que hay, cómo están funcionando, cuáles son las características de cada uno. Iremos viendo juntos con algunas preguntas e inquietudes que tenemos todos en cuál conviene invertir en determinado momento. Y también con nosotros Paulino Giovane. Hola Paulino. Hola Pablo, hola Gabriela, buenas tardes a toda la gente. Gracias una vez más por participar de estos eventos y muy agradecido de poder participar yo como expositor, ¿no? Bueno, Paulino, la verdad que es un placer tenerte. Paulino es nuestro Head de Investment Ideas, junto con el equipo están permanentemente en contacto con el mundo, con las principales, como les decíamos recién, con los principales jugadores, con los principales decisores en Estados Unidos, en Europa, entendiendo qué está pasando. Ese equipo es nuestro cerebro, ¿no? El cerebro de nuestros CDRs, de nuestros packs de CDRs, que hoy está revolucionando el mercado. Más allá que los CDRs hoy tienen un volumen enorme, cerca del 80% del equity en Argentina pasó a ser CDRs. Lo importante es tener gente profesional y capacitada analizando y mirando todos los días, y no es ni más ni menos que lo que hace Paulino. ¿Te puedo decir, Paulino, que sos el influencer de Balance? Estás en todas las redes, en todos lados, porque bueno, te convocan de todos lados para hablar de CDAs, así que es un placer. Definitivamente. sí, gracias. Bueno, no, el placer es mío, sobre todo recalcar que atrás de todo esto hay un equipo, ¿no?
no solo somos los que estamos acá en pantalla, sino todo el equipo de soporte que tiene Balance, con analistas, con marketing, con gente que hace difusión, con todos los comerciales que son en definitiva los que llegan a los clientes. Así que, digamos, Balance es ese gran equipo que, bueno, consigue, digamos, posicionarse, como vos decís, Pablo, en diferentes rubros, estar entre los número 1 siempre. Tal cual, por eso hacemos mención, porque no es muy común en Argentina tener un equipo que está todo el día mirando y en contacto con el tan cerca del mundo. Chicos, yo les quiero, chicos y al público, les quiero mencionar dos cositas antes de arrancar con las presentaciones. La primera es que, como decíamos al principio, esta presentación vamos a abordar la temática pesos, analizar las diferentes alternativas y partimos de la base de quien pudo dolarizarse ya lo hizo. El que quiso comprar dólares, el que invirtió en instrumentos en dólares, digamos, ese inversor ya satisfizo su necesidad de dólares y hoy vamos a enfocarnos en los pesos que le quedaron. Esos pesos que vamos a ver si los necesita invertir a corto plazo, a mediano plazo, algún osado a largo plazo, vamos a ver también esos escenarios, pero partimos de esa base. Y lo segundo que quería mencionar es que en esta sala tenemos individuos, tenemos empresarios pymes, tenemos CFOs de multinacionales, decisores de compañías de seguro, de fundaciones, de colegios, de instituciones reguladas, no reguladas, que obviamente se encuentran todos los días con el acceso limitado a los dólares. Y tienen que tomar decisiones acerca de qué hacer con esos pesos. Y es ahí donde vamos a ir, es ese tema que vamos a tratar. Esto aclarar porque obviamente vamos a tratar de dejar de lado todo lo que es dólares, que ya lo hemos hablado inclusive en varios balance talks, ¿no? Como les decíamos recién, hablamos del mundo y el mundo son dólares, inclusive en el último hablamos de inversiones muy focalizadas en dólares. Así que hoy vamos a ir de lleno a estas alternativas. Así que si les parece, arrancamos con Gaby primero, dejamos a la dama para que arranque y nos cuente todo lo que tiene preparado, y después arranca Paulino y volvemos nosotros para hacer las preguntas y para dar un cierre. Así que Gaby, adelante, arranca nomás. Muchas gracias Pablo. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. El tema que queremos tratar hoy, como bien Pablo mencionaba, es, ya hablamos de qué hacer con los dólares en los anteriores balance talks. Ahora entendemos que se separaron esos dólares, por un lado, y intentamos mostrar alternativas de qué hacer con los pesos. Incluso aquellos que se quedaron en la caja aquellos pesos que se quedaron en la caja de ahorro transitoriamente inmovilizados a la espera de efectuar pagos en el mes o alguna opción alternativa de inversión. Y sobre todo también a mediano plazo, ¿no? En Argentina las opciones de inversión, sobre todo en pesos, están íntimamente ligados a la coyuntura. No podemos despegarnos de la coyuntura. Por ahí en el entorno internacional vemos que hay inversiones temáticas, que por ahí la macro siempre está atrás de todo, pero hay más temas, ¿no? Se dividen más por temas las inversiones. En Argentina está teñido de la coyuntura en macro. Entonces la voy a bordear, no sin meterme demasiado, pero vamos a ver un poquitito de eso, para después engancharlo con lo demás. Tuvimos un escenario en el primer semestre del año relativamente estable para lo que es Argentina, un tipo de cambio bastante controlado, la inflación, niveles de inflación altos y estabilizados en niveles altos, con lo cual la nominalidad de la economía no la vemos cambiando, o sea, esa nominalidad, esa inflación, la vemos que no cambia con el escenario en el segundo semestre del año, a lo sumo
bajará un poco de niveles de 3,5 a 4% mensuales a niveles de 3%, ahora lo vamos a ver. Con lo cual, en esta nominalidad, el concepto que quiero transmitir es que si no hacemos nada con esos pesos, los pesos solitos se desvalorizan. Por esta razón queremos mostrar alternativas para potenciar esos saldos en dólares y eventualmente alguna otra alternativa arriba de la mesa. Vamos a repasar algunas variables como tipo de cambio, inflación y brecha, y en función de eso vamos a responder a la pregunta de qué cosas podemos hacer con los pesos. Muy importante saber el qué, o sea, de qué se trata de la inversión y el para qué. En qué horizonte de inversión tengo y a la vez también poder responder, digamos, el riesgo al cual estoy dispuesto a asumir, el para qué hago una determinada cosa. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a pasarle el slide. Muy bien. Vamos a hablar un poco de contexto, ¿no? En primer lugar, expectativas de inflación. Si tomamos el relevamiento de expectativas mensuales del Banco Central, que releva qué opinan los analistas y qué opinan los analistas económicos de determinadas consultoras y bancos de inversión sobre cómo ve la inflación de los próximos meses, vemos que hay niveles de 3 para julio, 2,8 para agosto, septiembre 2,7, octubre 2,7, y después se empina un poco en diciembre a 3,1 y enero 3,2. Pero en términos, digamos, en nominales vemos que podemos uniformizarlo en niveles del 3%. ¿Esto qué significa? Que hay niveles altos de inflación. Fíjense lo que se espera de nominalidad en 2021, se esperan tener niveles del 48,2%, puede ser 50% también, con un sesgo hacia el alza. Para los próximos meses se espera un 43%, próximos 24 meses 38,5%, 2023 36%, que en este año, a esta altura del año, ya se pronostique o se esté pensando en niveles del 42% para 2022, lo que se está diciendo es que esta nominalidad, estos niveles altos de inflación, van a seguir en la medida que no haya un plan de estabilización o un plan económico que logre contener esos niveles de inflación. En este sentido y en este esquema, lo que estamos diciendo es que los activos atados a inflación son una alternativa muy relevante para las decisiones de inversión. Entonces, en primer lugar, podemos distinguir a los activos atados a inflación como activos que necesitamos tener en nuestra cartera de pesos. ¿Qué pasa en el mundo del tipo de cambio oficial? En el mundo del tipo de cambio oficial, acá mostramos los niveles de tipo de cambio que los analistas relevan de acuerdo a sus expectativas. Acá dice, bueno, por ejemplo, diciembre 107 pesos por dólar, esto obviamente puede variar, pero estamos hablando de una depreciación del tipo de cambio del orden del 29-30% del tipo de cambio oficial en el año. Si se cumplieran estas expectativas. Ahora bien, ¿qué vemos con las tasas implícitas? Bueno, las tasas implícitas vemos algo un poco distinto, en el sentido de que vemos que el mercado está dispuesto a pagar tasas del 26, 28, 29%, 30% para los futuros más cercanos, hasta octubre, por ejemplo, pero si tomamos futuros que son a partir de noviembre, por ejemplo, esa tasa implícita ya sube a 35%, y al 30 de diciembre ya empieza a subir al 38%. Cuando vemos las tasas forward vemos que pegan saltos, o sea,
el mes de noviembre se pegan saltos de tener tasas implícitas del 32% a tener tasas implícitas del 44%. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, en principio lo que nos está indicando es que el mercado, a diferencia de lo que es la inflación, que la vemos siempre elevada, está priceando distinto qué ocurre con el tipo de cambio oficial con el hecho de las elecciones legislativas que tienen fecha 14 de noviembre. Estas elecciones legislativas son un hecho importante para lo que es el mercado. ¿Por qué? Y ahí pasamos al próximo slide. Bueno, acá en este slide vemos cómo evolucionó la depreciación del tipo de cambio oficial y la inflación. Vemos que las barras celestitas son la depreciación mensual del tipo de cambio oficial y las barras azules la inflación mensual. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra cómo el año pasado de algún modo se siguió una especie de crawling peg, un acompañamiento de la depreciación del tipo de cambio oficial con la inflación, mientras que en enero de este año se empezó a rezagar, ven la línea, la barrita celeste, se empezó a rezagar la depreciación del tipo de cambio oficial con respecto a la inflación. Ven que las barritas celestes son mucho más pequeñas que las barritas azules, que son más grandes, que es la inflación. Y la línea punteada, gris, es si nosotros partimos de una base 100 en noviembre del 2019 del tipo de cambio oficial, ¿cuánto ven que se quedó cercano a 100 en noviembre? Eso significa que acompañó la inflación, la depreciación del tipo de cambio oficial, mientras que este año empezó a rezagarse. Al empezar a rezagarse de cara a las elecciones, lo que vemos es que como una estrategia electoral se rezaga el tipo de cambio oficial y que luego de las elecciones, cualquiera sea el resultado, hay probabilidades que este tipo de cambio, una gran probabilidad, sobre todo lo que está apreciando el mercado, de que este tipo de cambio empiece a recuperar las depreciaciones con niveles más parecidos a la depreciación de la inflación. ¿Y cuánto vemos de acuerdo a los datos al 31 de julio? Es que, por ejemplo, esta depreciación está en más o menos un 12%, puede ser 15%, un poco más, por debajo del nivel de la inflación. Entonces, por eso el mercado se adelanta y está dispuesto a pagar más por las coberturas más largas. En ese contexto, por ejemplo, hay bonos como lo que llamamos el bono dólar link del soberano que vence el 30 de noviembre, que ofrece una oportunidad de hacer un sintético de pesos, que ese sintético de pesos, por ejemplo, hace 2 semanas estaba por arriba del 50% la tasa, cuando todas las tasas de corto estaban alrededor del 38-40%, y que hoy por hoy ofrece una oportunidad para machear ese sintético, vendiendo el futuro de noviembre del ROFEX y comprando el bono dólar link, y eso sintetiza hoy por hoy una tasa de alrededor del 40%, mientras que hay otras tasas cortas que están todas arbitradas entre Badlar, los activos Badlar cortos, los activos y determinadas tasas en niveles de 38%. O sea, se le puede sacar algo más de tasa de corto antes de las elecciones a este activo sintético. Esto es táctico, son movimientos tácticos, no son movimientos de estrategia de largo plazo, ¿no? Porque duran un momento determinado y después ese spread se arbitra y termina estando a la par de todas digamos, las tasas de corto. Y el bono pasa a comportarse como un bono de tasa en pesos, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa con el diferencial entre el contado con liqui? Acá tomamos Galicia, por ejemplo, y el FX oficial. Bueno, vemos cómo esta brecha se fue agrandando desde que empezó el cepo, llegó a niveles de 130% de spread el año pasado. Yo recuerdo que en esa época, y voy un paso para atrás, cuando hablamos de las dos slides para atrás, cuando hablo de las tasas sintéticas, fíjense que las tasas sintéticas, las más largas, están en 48% más o menos. El año pasado, en este pico, las tasas llegaron las implícitas llegaron incluso por arriba de 60-70% en el pico de la brecha. ¿Eso qué significaba? Que el inversor, ante la incertidumbre que tenía, estaba dispuesto a pagar tasas mucho más grandes de futuros, incluso que las de hoy en día. Entonces, el mercado, ¿qué hace? Se anticipa a eso, se anticipa esa situación de mayor probabilidad de depreciación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si bien el tipo de cambio, pensamos que el gobierno tiene herramientas para contenerlo hasta las elecciones, hasta noviembre, es probable que en noviembre esa cobertura esté más cara. Entonces el mercado se anticipa. Para que se den una idea, en el mercado de fondos Dollar Link, a principio de año, la gente hubo un rescate de fondos Dollar Link cuando se vio que el tipo de cambio se estaba atrasando y se pasaron a los fondos Concert. Actualmente los fondos Concert siguen con mucha dinámica, con mucho aún, pero sin embargo los fondos Dollar Link empiezan a recuperar aún, porque hay, digamos, determinados inversores que están volviendo a decir, bueno, ok, yo sé que por ahí antes de las elecciones, estos 3 meses, el tipo de cambio va a estar relativamente quieto, pero quiero colocarme ahora, aprovechando que hay probabilidades de que esas coberturas se encarezcan post elecciones y ya van tomando posiciones. Para que se den una idea, cuando en 2015 vino la devaluación, que vino la nueva administración y vino una depreciación del tipo de cambio oficial, con el cambio de régimen, los activos Dollar Link no subieron de precio. ¿Por qué? Porque habían subido, no en diciembre, sino que habían subido antes, 2 meses antes. Habían empezado a subir y a ralliar. Es como que el mercado también se anticipa un poco a los movimientos. Bueno, siguiendo con este chart, con este gráfico, lo que vemos es que en abril la brecha se fue a 60%, o sea, disminuyó, se calmó el mercado, el gobierno vio que podía controlar más el tipo de cambio, y a partir de abril ya empieza otra vez nuevamente a incrementarse esa brecha. Vemos que esto también coincide con hubo un periodo donde se vinieron las exportaciones, la liquidación de exportaciones, entonces, digamos, tuvimos un primer semestre bastante tranquilo. En la segunda parte del año se muestra más desafiante, no solo por la incertidumbre que imprimen las legislativas, sino porque hay mayor volumen de necesidad de financiar el déficit fiscal. Entonces, para que se den una idea, en la primera mitad del año el déficit fiscal sobre PBI a financiar era 0,5%, y en esta parte del año necesitamos financiar más de 3 puntos del PBI de déficit fiscal. Parte se financia con el mercado, parte con emisión, con lo cual la emisión que viene de frente es bastante relevante y eso implica inflación a futuro. Con lo cual, vemos desafiantes desde el lado fiscal, desde el lado monetario, esta segunda parte del año. Uno puede, como yo mencioné, tener, digamos, opciones puntuales, elecciones tácticas. Bueno, armo un sintético, me compro un bono con SER. Y también puede, de alguna manera, ir a los fondos comunes de inversión.
¿Por qué digo esto? Porque si uno tiene montos relativamente pequeños de pesos que tenemos disponibles, podemos acceder ya a partir de 1.000 pesos con a distintas estrategias de fondos comunes de inversión. Yo puedo decir, bueno, le pongo 1.000 pesos a un fondo de Inflation Linker, 1.000 pesos a un fondo Dollar Link, y con esos 1.000 pesos ya obtengo una cartera diversificada de infinidad de activos y movimientos tácticos que se pueden hacer adentro del fondo, con lo cual, y que está hecho por expertos. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Es que es muy fácil operarlos, suscribo, rescato el fondo, no tengo que andar administrando una gran variedad de activos, que puedo acceder con muy poco monto a una estrategia manejada por expertos, y a la vez que tiene toda la transparencia de la información que requieren los organismos de reguladores. Nos regula la Comisión Nacional de Valores, que tiene un marco de control. La sociedad gerente, como Pablo mencionaba, actualmente estamos top 4 de las sociedades gerentes independientes en el mercado, manejamos más de 80.000 millones de pesos. Tenemos un marco también de gobierno corporativo, de calificación de riesgo de todos nuestros fondos y un montón de reglas que cumplimos. Y también el beneficio, como siempre menciono, de la diversificación de los fondos, que una cartera diversificada puede manejar mejor el riesgo que un activo puntual. Esto tiene que ver con la teoría de portafolios de Markowitz, ¿no? Para simplificar y optimizar el tiempo, Balance fue la sociedad gerente independiente que más creció en el último año, para que se den una idea, tanto en patrimonio administrado como digamos, en suscripciones. El incremento fue de 106% en los flujos, fue el doble de la industria, que tuvo suscripciones por 53% y competidores independientes por 17%. Estamos muy contentos de poder tener una gama de fondos para cada necesidad. Como yo explicaba antes, el para qué es muy importante, y el para qué, y en ese para qué quiero explicarles para qué sirve en este contexto de oferta de qué hacer con los pesos en este momento, sobre todo, para qué sirve cada cosa. Entonces cada uno va a ver, dependiendo del para qué y de qué tiene el fondo, y en este contexto que yo describí antes, para qué le puede servir, si es que le puede servir y si está interesado. Por ejemplo, se los muestro rápido y después me meto en cada uno. El fondo Balance Money Market es un fondo, nosotros decimos la caja de ahorro no ahorra, entonces si vos tenés dinero en tu caja de ahorro, girar al money market mientras uno va haciendo los pagos hace que ese dinero empiece a trabajar y empiece a devengar una tasa. En el Balance Capital Ahorro, lo que busca ese fondo es ganarle al plazo fijo, pero en vez de tener que rescatar en 30 días, uno puede tener el dinero mañana. Entonces busca tratar de ganarle a la tasa de plazo fijo, pero con la ventaja de tener una liquidez en un día. Después tenemos fondos acá vemos en los ejes, de las CIES, la performance, o sea, una idea tiene que ver con el rendimiento y la volatilidad. Esto está figurativo, de ir de los fondos más conservador al fondo de perfil más arriesgado. Tenemos en el perfil moderado el Balance Renta Fija Dollar Link, que le busca ganar al tipo de cambio oficial. El institucional, que es un Inflation Linker, que busca ganarle a la tasa de inflación. Ahora vamos a ver cada uno. El Balance, nosotros lo llamábamos Balance Liquidez, está en proceso de cambio de nombre a Balance Renta Fija Opportunity, que es un fondo que tiene bonos, renta fija exclusivamente, pero un manejo discrecional, o sea, en un manejo en el cual busca optimizar todo el tiempo la tasa nominal en pesos.
Luego tenemos el balance retorno total, que ya pasamos a que esa renta fija, en realidad le ponemos un poco de equity, le ponemos un poco de pimienta, y el renta variable, que ya es para perfil súper audaz, es un fondo que está indexado, o sea, busca seguir al índice Merval. Obviamente para el perfil más audaz, y después le voy a mostrar un poco de qué se trata. Vamos a los fondos de perfil conservador. Si yo ya compré mis dólares, ok, tengo dinero en la caja de ahorro y quiero administrarlo eficientemente ese dinero, bueno, la verdad que está muy bueno poder potenciar esos ahorros invirtiendo en el money market. Es un fondo de mercado de dinero clásico, el rescate es inmediato, o sea, es un fondo básicamente de tasa, tiene una calificación AA por Fix, que es una excelente calificación para esta clase de fondos. Para que tengan una idea, tiene una yield de más o menos del 31, acá está 31,4%, 31,5%. ¿Qué significa eso? Si tenemos un plazo fijo que rinde 36, 37%, bueno, estos fondos de money market, hacer fondos de tasas cortas, intradiario incluso, en muchos casos con cauciones y pases, rinde menos que un plazo fijo, pero lo que se busca, y todos los fondos del mercado están en lo mismo, es como una remuneración para tener una volatilidad baja, ínfima, o sea, casi cero, después ahora se los voy a mostrar, y a la vez tener una remuneración de ese dinero. Tiene un patrimonio de 14.000 millones de pesos este fondo, y lo que vemos es, cuando yo hablaba de la volatilidad, vemos esta línea que es casi recta. ¿Qué significa? Que la variación intradiaria, fíjense, días negativos 0, días positivos todos los días desde que se creó este fondo. Con lo cual se trata se busca un rendimiento, una tasa estable y positiva todos los días. Tiene un 38% de cuenta remunerada, plazo fijo precancelable 22%, plazo fijo tradicional 20,5%, cauciones y pases 19,5%. Estos porcentajes van variando en función del arbitraje de tasas que hacemos diariamente. Todo un trabajo para optimizar ese rendimiento. Es importante buscar este fondo para no tener el dinero inmovilizado en la caja de ahorro, que vieron que devenga 0,5 de interés, 2 centavos, 3 centavos, etcétera, que no es nada, y si yo puedo tener un manejo de mi dinero, tanto en las empresas como en las familias, puedo optimizar y sacarle algo de rendimiento. Nuestro fondo está rankeado top 1 y top 2 dentro de todo el ranking de fondos, incluyendo bancos, con lo cual estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo en este fondo. El balance ahorro, lo que le decimos, siempre todos tienen un eslogan para que asociarlos con algo familiar, ganale al plazo fijo con liquidez en T+1. Ya comenté de qué se trata. A diferencia del otro fondo, este fondo tiene activos valuados a mercado. Esos activos lo que hacen es ser muy cortos, con lo cual es bien conservador. Entonces, fíjense que la duration es 0,10 años. La yield es más elevada, 39,6%, ya viene más atractiva. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos otra clase de activos. El patrimonio está en 14.000 millones, un poco más, va creciendo bastante. Y fíjense cómo tracciona este fondo. Vemos que la volatilidad también es ínfima, muy chiquitito, la variación del precio respecto de su precio medio, de su valor medio. Y vemos cómo la línea azul es el fondo y el retorno al plazo fijo es la línea punteada gris, cómo le logró sacar en el tiempo 6 puntos al plazo fijo. Esto es los últimos 12 meses, o sea que o le empató
o le ganó al plazo fijo a lo largo del tiempo. Y esto es, ven en la primera parte en el año 2020, y ya en el 2021 le sacó 6 puntos. Esto es importante para poder ir viendo cómo tracciona el fondo. Bueno, ¿y qué tiene este fondo? Bueno, tiene bonos, generalmente está más volcado a la Badlar. ¿Por qué? Porque la Badlar es la tasa de plazo fijo. Si logro obtener activos que tengan un margen de TIR, de yield sobre Badlar, intento entonces ganarle. Entonces tiene distintos activos que son bien cortitos, con tasa fija, tasa Badlar, también tiene plazos fijos, bonos Badlar corporativos, y vamos arbitrando la parte corta, lo que llamamos la parte corta de la curva, maximizando tasa todo el tiempo. Ven que dice meses negativos ceros. Voy a ir más rápido para dejar lugar al resto, a Paulino, pero por ejemplo el balance institucional es un inflation linker, entonces nosotros decíamos, mire, la nominalidad de la economía va a seguir estando alta, entonces es importante poder tener un fondo que busque esa variable de la economía y que logre sintetizar una tasa que proteja contra la inflación. Bueno, la calificación del fondo es AA, el periodo de liquidez es 48 horas, o sea, ya es un perfil de riesgo moderado. Antes veíamos los fondos conservadores, y el horizonte de inversión un poco más de mediano. No obstante, estamos bastante cortos. Fíjense que estamos en 1,1 años de duration. Generalmente lo que hicimos fue ponernos bien conservadores y tratar de devengar al máximo la tasa de inflación con la menor volatilidad posible. Este fondo es el más grande del mercado en su categoría, tiene 18.000 millones de pesos, y para que se den una idea, en el primer semestre del año quedó primero en rendimiento con sus pares. O sea, más allá de los top picks, si uno dice, bueno, tengo que estar arbitrando todo el tiempo la curva de bonos con cero, la curva de corporativa de uvas, que es lo mismo que el SER. El SER es el índice que tienen los activos que tracciona el índice de precios a consumidor o la inflación del INDEC. Es lo mismo. Se arma una serie que es la del SER, que los activos que contienen este fondo están indexados a inflación. Entonces, fíjense cómo performó este fondo, con la línea azul en 69,5% desde el inicio, el índice SER en 53,7% y al plazo fijo 40,5%. Este fondo le ganó desde su inicio al plazo fijo y a la inflación. Ahora que vemos que tiene más volatilidad, los otros tenían poca volatilidad. Este tiene algo más de volatilidad, con lo cual a este fondo hay que, digamos, dejar que madure como para que se vea en el tiempo la atracción. Es para perfil moderado. Vemos que en algún periodo por ahí rindió lo mismo que la inflación y que el plazo fijo, y que luego se volvió a recuperar, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos bonos soberanos, letras atadas a inflación, tenemos estos sintéticos que yo comentaba, algo de sintético de pesos cortos, pero siempre marginal, movimientos tácticos no más. Generalmente este fondo está todo con activos atados a inflación. Fíjense, meses positivos 41, meses negativos 1 solo en toda la historia de este fondo. Vamos a lo que es el balance renta fija dólar link. Este fondo es un fondo también de perfil moderado, de un mediano plazo. La liquidez de 48 horas también. Tiene una duration de 1,3 años. También lo estamos manteniendo corto. Y una devaluación de 5,1%. O sea, rinde 5% más devaluación. Esta yield va cambiando todos los días a medida que cambia la curva. ¿Qué estamos haciendo actualmente en este fondo? Como las coberturas cortas son las que rinden menos, nos estamos yendo a coberturas que vencen de acá a un año y medio. Entonces nos posicionamos ya, este fondo tuvo su cartera posicionada para enfrentar el escenario post-paso, con lo cual
realmente ya, digamos, estamos posicionados en ese entorno mucho antes. Este fondo requiere mucho arbitraje, tanto de futuros como de corporativos, Dollar Link, de soberanos Dollar Link. Es un manejo muy trabajoso que por ahí replicarlo para una cartera con, no sé, 1.000 pesos, se torna como difícil tener esa variedad de activos en una cartera con pocos montos. También todo el manejo de los márgenes de futuros, etcétera, etcétera, es bastante tedioso para un inversor individual, entonces generalmente apalancarse en un fondo es mucho más práctico, ¿no? Bueno, acá tenemos cómo performó el fondo, que es la línea azul, 50,3% desde que se creó, fue uno de los primeros que tuvo esta categoría. Ahora hay más de 30 fondos Dollar Link, estamos muy bien posicionados contra la competencia. Vemos la línea gris, que es el tipo de cambio oficial, como performó desde que se inició el fondo, y la línea celeste, como fue un plazo fijo. Este fondo, desde su inicio, le ganó también a la depreciación del tipo de cambio y obviamente al plazo fijo. O sea que no es la única opción invertir en plazos fijos. Tenemos opciones que le ganan a esa alternativa y que traccionan muy bien contra el benchmark. Bueno, para sintetizar acá, estamos actualmente más volcados a corporativos Dollar Link, donde un poco más que en sintéticos, hay periodos donde nos vamos más a los sintéticos y menos a los Dollar Link. En este periodo estamos teniendo más Dollar Link que sintético justamente por el costo de la cobertura, pero eso es cambiante, o sea, siempre se busca la cobertura más eficiente y más económica. Tenemos el Balance Opportunity. Este fondo fue lanzado hace 2 meses, también para un perfil moderado y para aquellos que deseen tener un manejo de toda la renta fija en todo su espectro. Tiene un 25% de dólar hard, que es lo que pide, lo que exige el máximo que permite la normativa, y todo el 75% restante es todo un arbitraje de todas las tasas de la economía, y eso trata de ganarle a todo, obviamente. Este fondo ya lanzamos hace 2 meses y ya tiene 600 millones de pesos, tiene una calificación de AA- por fix y tiene una TNA de 50,9% y una duration de 1.3 años. Así que en este fondo, bueno, no mostramos track record porque mostrar de 2 meses no tiene sentido, pero nos está yendo muy bien con este fondo. Y para que ustedes vean también, es un poco el house view de la renta fija, donde nosotros estamos, y lo que comentaba al inicio de la charla, un 48%, fíjense, estamos volcados a inflación. Luego tenemos el 25% del dólar hard, que es lo que nos permite la norma. Tenemos un 10% de dólar corporativo y activos dólar link también. Vamos por último, a terminar con perfil audaz, así lo dejo a Paulino. Tenemos el retorno total, donde le ponemos un poco de picante y le ponemos un poco de ROFEX 20 y acciones. Fíjense la TNA, que es ya esto perfil audaz, 55,2%, una duration más larga, 1,7%, tiene 1.500 millones de asset under management. Y acá mezclamos la exposición a acciones y la exposición a todas estas tasas que yo comentaba. También acá se ve esa estrategia de estar volcados más a inflación que y el 25% de dólar hard, y bueno, luego dólar link 20% y Badlar y activos con Badlar por el 8%. Vemos cómo este fondo obviamente también le ganó al plazo fijo en el tiempo. Esto es para perfil un poco más audaz. Así todo, nuestra porción de equity dentro de este fondo o de renta variable es no mayor al 15%, entre lo que es acciones directas y ROFEX 20. Con lo cual tampoco estamos haciendo un bet a las acciones tan fuerte en este momento. Y le quería mostrar
a ver, tengo acá, si se puede pasar. Por ejemplo, vemos el Merval en dólares. El Merval en dólares está, fíjense, 363 de niveles, parecido a mayo del 2012, a septiembre en plena crisis del campo. O sea, el Merval está, si lo vemos en términos históricos, históricamente en niveles bajos. Ahora, también es una apuesta bastante de largo plazo y bastante volátil. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre respecto del rumbo de Argentina. Entonces, hacer un bet hoy en día fuerte a equity es una apuesta muy audaz. Lo que hacemos es tengamos claro que, digamos, estamos en niveles bajos históricos del Merval, pero todavía no se ve como la luz al final del túnel, entonces son apuestas bastante audaces y por eso las hacemos por montos chicos de la cartera. Por último, podemos combinar todos estos fondos en 3 perfiles de inversión. Sacamos el money market, sacamos los fondos que suscriben en dólares, el money market lo hacemos para el manejo de la caja, y vemos un perfil conservador, perfil moderado y perfil audaz. Vemos que el ahorro en pesos, en el perfil conservador ponemos más del ahorro en pesos, le subimos la porción de dólar link a esta cartera, tenemos mayoritariamente fondo atado a inflación y le ponemos algo de lo que es el fondo Opportunity, que es ese que mezcla todas las estrategias de renta fija. En el perfil moderado agregamos un poquito de acciones, le agregamos el fondo de retorno total, subimos 5%, porque esto empezó cuando en diciembre del año pasado, con las opciones de las carteras, le agregamos algo de dólar link para estar más cubierto frente a las elecciones, un 40% de inflación y 10% del opportunity. En el perfil audaz le ponemos un poco más de acciones, 10% de acciones, le subimos lo que es dólar link y el institucional en 40%, 15% del opportunity y 10% del ahorro. Y ahora vamos a ver que el perfil conservador es un horizonte de corto, mediano plazo, una TNA, una yield del 43% de colocación, una duration de menos de un año, exposición a renta variable cero. En el horizonte de inversión del perfil moderado tenemos mediano plazo, con una TNA de 45%, una duration de un año y una exposición total a renta variable en forma directa e indirecta del 6%. Y en este perfil más audaz tenemos una TNA del 45%, una duration de 1.1 años y una exposición directa e indirecta a renta variable del 12%. Y por último vemos cómo rindieron desde que empezó el año el rendimiento directo en la cartera conservadora, 28,4%, un anualizado de 49%. Fíjense los porcentajes de días negativos y positivos, el 90% fueron días positivos. En la moderada tenemos un rendimiento directo del 29,3%, con un anualizado del 50,6% y un 82% de días positivos. En el audaz tenemos un rendimiento directo del 30,4%, un anualizado del 52,3% y el 77% de los días positivos. Y vemos como la volatilidad es relativamente baja y controlada, pero se mantiene, va creciendo con el perfil. O sea, el perfil más conservador tiene una volatilidad más baja y el perfil más audaz tiene una volatilidad un poco más elevada. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué hacer con los pesos, vemos que hay varias alternativas. Lo importante es saber el qué y para qué y qué porción del portafolio estamos destinando para cada alternativa. Bueno, ahora los dejo con Paulino, que les va a mostrar algunas alternativas de CDRs. Acá es, por último, muy fácil poder suscribir los fondos a través de la app de Balance. Es muy sencillo, se pone el monto a suscribir y después el rescate sin tener que estar
haciendo más malabares con eso. Bueno, Paulino, te dejo con los CDRs, que también es una gran alternativa en esta coyuntura económica que estamos viviendo y de qué hacer con los pesos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muy buena exposición. Como vos indicaste, yo voy a continuar con los CDRs, que sería el cuadro que completa el que vos presentaste al principio, ¿no? Yendo un poco más a la derecha en cuanto al nivel de audacia, por ahí que requiere la inversión, y subiendo un escalón más en lo que significa volatilidad y rendimiento del producto. ¿Sí? CDRs, recordemos siempre, son productos que entran dentro del espectro o el universo de renta variable, porque el subyacente de los CDRs son acciones. Lo que hoy vamos a presentar es recorrer los packs que tenemos listados rápidamente. Nos vamos a concentrar específicamente en uno, que creo que es un pack muy interesante para el momento. El primer pack que voy a hablar y revisitar es el de 5G, fue el primero que lanzamos, integrado por estas 4 acciones, que creo que a esta altura ya todas las conocemos de tantas veces que hemos hablado de ellas: Qualcomm, Analog Devices, Apple y AMD. Esto es cómo ha evolucionado el pack desde su lanzamiento, que fue el 7 de mayo, ¿sí? Vemos aquí debajo el valor del pack al momento inicial era de 74.200 pesos, el valor actual es de 100.272. Tiene 92 días de vida, el retorno directo ha sido 35%. Esto, si queremos hacerlo comparable a otro tipo de inversiones, podríamos anualizarlo, aunque no es, digamos, la medida correcta de hacerlo, pero si lo anualizamos, nos da un retorno equivalente en pesos casi del 140%. ¿Sí? Otra cosa que hemos hecho es tomar cada una de las acciones que integran el pack, ver cuál es el consenso de calificación de analistas en Wall Street, es esta columna que está por aquí. Esto es al revés de lo que hemos visto otras veces, donde el número cuanto más alto es mejor. Este índice está armado al revés, cuanto más cerca de 1, mejor es la recomendación de acción. Entonces lo que hemos hecho es ponderar la participación que tiene cada acción dentro del pack por la calificación que tiene para analistas de Wall Street, y con eso sacar una calificación del pack, ¿sí? Vemos que en este caso la calificación del pack es 2.06, que sale de ponderar todas estas calificaciones que tenemos en esta columna por la ponderación que tiene cada activo dentro del pack, nos da 2.06, que es bullish. El otro índice que vemos habitualmente, que es el de analistas en Seeking Alpha, es este de aquí. Este está hecho con la inversa del otro, el máximo es 5, vemos que nuestro pack tiene una calificación de 3.94. ¿Sí? Siempre recordamos que con estos packs tratamos de capturar las tendencias que vemos que van a predominar o prevalecer o desarrollarse específicamente en el mundo en los próximos 2, 3, 4 y 5 años. El CDR es un instrumento muy útil para capturar esto, ya que se invierte en pesos. Y, digamos, también quería reconocer y agradecer un poco el apoyo que ha tenido todo esto. El producto PAC ha pegado muy bien dentro de los clientes en el mercado. Al día de hoy ya tenemos casi 12.000 packs operados entre todas sus variantes, y es un número que sigue creciendo en la medida que se difunde y se va viendo la utilidad que tiene, ¿sí? Que con una sola compra uno puede acceder a todo este tipo de tecnologías y tendencias. Es lo más parecido que podemos armar en Argentina respecto a un ETF del mercado americano, por ejemplo. Lo que traje aquí es, digamos, para desagregar el pack entre su comportamiento por la evolución del contado con liquidación, que después lo vamos a ver cuánto fue, y respecto a las acciones propias del pack en Estados Unidos en dólares, ¿sí? Para ver realmente cuál es el alfa o el valor agregado que nosotros le agregamos al pack. Dentro del pack 5G, en el periodo que el pack, digamos, se lanzó, vemos las 4 acciones. Las barritas verdes es lo que evolucionó el índice Standard & Poor's 500, o sea, esto es lo que rindieron las acciones del pack por sobre encima del índice Standard & Poor's 500. Vemos, por ejemplo, AMD subió
en este periodo en dólares en Estados Unidos 40%, Apple 12.5%, Advance 9.3%, Qualcomm 6.6%, mientras que el S&P en este periodo subió un 4.82%. O sea, este pack ha sido realmente muy bueno y creemos que lo va a seguir siendo. La calificación ponderada que encontramos en el pack sigue siendo bullish. Son tendencias, como dije antes, que entendemos van a estar muy establecidas en los próximos 3, 4 o 5 años. Mismo análisis con el pack de tecnología. Quiero ir rápido porque estamos muy cortos de tiempo. Estas son las 4 acciones que integran el pack. También las hemos descrito bastante. Si no, pueden entrar a nuestra plataforma y tienen una explicación y el racional de inversión de cada pack. El pack de tecnología se lanzó el 10 de junio. El valor inicial del pack en pesos era 56.626. El valor actual está en niveles de 68.000 pesos. El rendimiento directo ha sido casi 20% en 58 días de vida. La calificación del pack es 1,95, o sea, es inclusive mejor que la del pack 5G, y el valor del retorno anualizado 123%. Mismo análisis que antes, vemos cómo le ha ido a cada integrante del pack en Estados Unidos. La acción que más ha subido es la de Square, 26, casi 27%, con un Standard & Poor's que ha rendido 4.6 en el mismo periodo. La única acción que le ha ido peor que el Standard & Poor's es Amazon, que después del balance presentado, Amazon es la amarilla, venía rindiendo muy bien. El balance causó cierta, digamos, decepción entre analistas, así que hubo una toma de ganancias. Está prácticamente los mismos valores en dólares que cuando lanzamos el pack. 2 palabras sobre el balance nada más, digamos, en ganancias fue brillante, superó por bastante a los números esperados. En facturación estuvo un poco por debajo, así que creo que fue el justificativo para tomar ganancias en ese papel. Perdón. Vehículos autónomos. Ahora sí, acá quiero detenerme un poco porque hay noticias que son importantes. Joe Biden la semana pasada sacó un plan para la industria de vehículos eléctricos. Rápidamente, las características de ese plan es que para el fin de esta década, Biden quiere que todas las ventas de autos en Estados Unidos, al menos el 50% sean vehículos eléctricos. Esto va a requerir muchas inversiones de varios billones de dólares, básicamente en 3 industrias que son infraestructura o instalaciones fabriles, las baterías y estaciones de carga. Al día de hoy hay solo 2 millones de vehículos eléctricos rodando en Estados Unidos. Solamente el 2% de las ventas del año pasado fueron vehículos eléctricos, ¿sí? Esto nos habla de todo lo que tiene para crecer esta industria incipiente. No es solo una moda, sino que es una tendencia que está creciendo. Recién estamos en el 2% del volumen total. Por ejemplo, del último balance de General Motors se desprende que vendió 1.3 millones de autos en el primer semestre de este año y solo 20.300 fueron vehículos eléctricos, o sea, el 1.6 de toda la flota que vendió General Motors, eran vehículos eléctricos. General Motors también anunció que invertirá 35 billones de dólares para el desarrollo de vehículos eléctricos hasta el 2025, de los cuales solo 8 billones son para baterías eléctricas, para producir 1 millón de vehículos eléctricos. Entonces, haciendo unas cuentas rápidas, regla de 3 simple y extrapolaciones, vemos que si 1 millón de vehículos eléctricos requieren 8 billones de inversión en baterías, 8 millones de vehículos eléctricos, que es lo que pretende General Motors conseguir, va a requerir 64.000 millones de dólares de inversión, solo en el rubro baterías, ¿sí? En infraestructura se pueden hacer las mismas extrapolaciones y los mismos cálculos en base a lo que está realizando hoy día Tesla, y la inversión necesaria va a ser de 22 billones de dólares, o sea, 22.000 millones de dólares. En cuanto a estaciones de carga, hoy día en Estados Unidos hay 150.000 estaciones de gasolina, de las tradicionales,
y muy pocas, el número es irrelevante, de estaciones eléctricas, ya que hoy día la mayoría de la carga de estos vehículos se realiza cada uno en su casa y se usan para distancias interurbanas, ¿sí? Con lo cual la autonomía del vehículo da para ir y volver a casa y realizar la carga ahí. Las estaciones de carga rápida cuestan más de $100.000 cada una, ¿sí? Un cálculo rápido, llevando el número, hoy hay 150.000, digamos, estaciones tradicionales de gasolina, 50.000 estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, son otros $5.000 millones de inversión. Bueno, en litio de cuentas similares, en definitiva, el plan de Biden implica una inversión total de $100.000 millones para llegar al 50% de venta de vehículos eléctricos al fin de esta década. ¿Sí? Este es el cambio más grande desde que nació la industria automotriz, ¿sí? Nunca hubo un cambio de paradigma tan grande en estos números que afecta a esa industria. Esto es digamos, para ver cómo está continentalmente el tema vehículos eléctricos. El país más avanzado es la columna naranja, que es China, vemos lo que ha crecido. El segundo es Europa, que es la columna amarilla, y el tercero es Estados Unidos. Estados Unidos vemos que ha sido el de crecimiento más lento respecto a sus competidores. Entiendo que de aquí viene la urgencia de Joe Biden de entender esto como una industria estratégica y avanzar con este plan. Vemos que Europa ha recuperado bastante respecto a China, ¿sí? Lo que ha crecido Europa el último año en vehículos eléctricos es casi el doble. ¿Sí? Vemos columna amarilla contra columna amarilla, y Estados Unidos ha tenido un crecimiento vegetativo y casi constante los últimos 3 años, no ha crecido nada, y entiendo que va a ser el próximo mercado en despegar y acoplarse a sus competidores. Un segundo. Este es nuestro pack de vehículos eléctricos que tenemos diseñado para capturar toda esta tendencia en Tesla, Nvidia, Toyota y Google. Acá quiero hacer un recuento rápido. Antes teníamos a Baidu, que por lo que está sucediendo en China y sus restricciones para los ADRs que cotizan en Estados Unidos y demás, hasta que ese tema no esté terminado, decidimos eliminar a Baidu del pack e incluir a Google. Vemos aquí la evolución. El pack de vehículos autónomos hasta ahora, desde que salió, pasó por 3 versiones. La primera que tenía Baidu, la segunda fue cuando fue el split de Nvidia. Nvidia había subido mucho, con lo cual después del split decidimos rebalancear el pack. Esa fue la versión 2 del pack. Y la versión 3 es cuando decidimos sacar a Baidu y poner a Google. Hoy día la versión vigente de este pack es la versión 3, la que vemos aquí debajo. Pero vemos que todas las versiones han tenido rendimientos muy interesantes, ¿sí? La primera versión duró 79 días, rendimiento directo del 30%, la segunda versión 17 días, 2,5%, y la tercera versión tiene 12 días de vida, 5,38%. Si todos estos valores los anualizamos, estamos en niveles por encima del 100% de rendimiento en pesos. Lo mismo, calificación del pack 1.90, compilándolo por la ponderación da bullish, cómo ha evolucionado cada uno de las acciones en dólares respecto al índice de Standard & Poor's. Vemos que las 4 han superado al índice. La primera, como dije antes, fue Nvidia, que decidimos rebalancear y achicar un poco la posición en el pack para que no sea la acción dominante del pack y que esté, digamos, un poco más balanceado. La segunda ha sido Tesla con casi 20%, Nvidia fue 40%, ¿no? Tesla 20%, Google casi 18% y Toyota 13%, con un Standard & Poor's que en el mismo periodo rindió casi 7%.
Por último, ¿cuánto evolucionó el contado con liqui desde que comenzamos con los packs? Esto está medio por la acción y el CDR de Gold, que tiene conversión 1 a 1, lo cual hace más eficiente, digamos, si es un valor más puro del contado con liqui, que subió un 12% en el mismo periodo. Así que vemos que nuestros packs no solo han reaccionado por lo que subió el contado con liquidación, sino que le han ganado por demasía por haber elegido, digamos, este tipo de compañías. Así que con esto, digamos, aquí, casi que terminamos la presentación. Aquí tenemos una placa donde están todos nuestros packs hasta el momento. Falta el último, que es el de Next Trillion, pero tiene tan pocos días de vida que no tenía sentido hacer estudios de retorno, porque con tan pocos días de vida, digamos, todo se distorsiona, ¿no? Así que con esto terminamos. Espero que les haya quedado una idea bastante clara de qué hacer con los pesos, desde pesos de muy corto plazo, con muy baja volatilidad, hasta el otro extremo de la oferta, que podrían ser los CDRs, que incluye mucho más largo plazo y esperamos mucho mayor rendimiento, ¿no? Así que, Pablo, Gabriela, Chicos, muchas gracias y vamos con preguntas. no, por favor. Lo primero que quiero decirles es, la verdad que felicitarlos por las presentaciones que estuvieron buenísimas, pero más aún por los rendimientos. La verdad que ver en esta síntesis los rendimientos de cada uno de los fondos, por ejemplo, contra el benchmark, contra el mercado, es impresionante, marca el trabajo que hay detrás. La verdad que me encanta poder reflejar esos números a nuestros clientes. Ni hablar con los CDRs, ¿no? Todo el trabajo que hay, y vos lo explicaste muy bien, Paulino, en la selección de los packs, más allá de la tecnología y que el user experience es espectacular y les recomiendo a todos que mañana entren y vívanlo, es el trabajo que hay detrás en la selección de cada uno de los activos, en los fundamentos, en la información, en el análisis, en la rápida reacción cuando hay que hacerlo, como fue el caso que mencionabas de Baidu. Así que la verdad que no quería dejar de decírselos. Chicos, hay un montón de preguntas. Muchas de ellas fueron aclaradas en las presentaciones. Yo quiero arrancar con alguna pregunta medio síntesis. Tengo una para cada uno, después voy a seguir buceando en todas las que van llegando. Pero arrancamos con la dama, ¿te parece, Paulino? Por Gaby, supuesto. ¿Cómo no? por ejemplo, supongamos que yo vendí un auto. Vamos a un ejemplo práctico. Y tengo 3 meses para comprarme el próximo. Queremos preguntarte, obviamente, ¿qué hacemos? A ver, ya me quedó claro que la caja de ahorro no ahorra, vamos de lo peor, digamos de lo malísimo, la caja de ahorro no ahorra, el plazo fijo le ganan por todos lados, pierdes por goleada contra todos, pero con el menú tan amplio y tan profesional que mostraste de fondos, yo lo que quiero preguntarte es, tengo 3 meses, 4 más o menos, para esos pesos, ¿cuál elijo? Bueno, a ver, si soy un perfil más bien conservador, yo trataría de elegir primero siempre el fondo institucional como para tener alguna cobertura por si hay un riesgo. Yo creo que el riesgo de cola de la inflación es más hacia el alza que hacia la baja. Después trataría de optimizar las tasas cortas porque en realidad eh, tengo 3 meses nomás. Y a los 3 meses, según vos, necesito tener la plata. Entonces, el ahorro pesos es un buen fondo como para tratar de buscar ganarle al plazo fijo y a la vez poder devengar y maximizar esa tasa de corto, ¿no? Entonces, esos fondos, y por el otro lado también pondría algo en el dólar link, eh, como para si ocurre algún hecho antes, tener un poquitito del fondo DolarLink, si bien dijimos que era un fondo que no iba a tener tanto devengamiento antes de las elecciones, pero no sacaría los pies del plato, un poquitito pondría, pero me iría más a lo que es la tasa de pesos corta del ahorro, el institucional, por supuesto, y no dejaría, también pondría algo en un sintético, digamos, de peso,
para optimizar esa tasa corta y aprovechar esa oportunidad de arbitraje como movimiento táctico. Creo que trataría de ir por ese lado. El fondo Sí, Opportunity está bueno también porque es un fondo que optimiza todas esas tasas cortas, ¿no? Entonces, para ser bien cortito, haría un mix con esos fondos, ¿no? sí, a mí, Gaby, lo que más me convence, o sea, digamos, me llevo de esta reunión que el instrumento ideal para los pesos es el Fondo Común de Inversión, eso sin duda, por lo Exacto, que usaste en porque, algún momento. porque tenés ese margen de maniobra como para rescatar si lo necesitas y a la vez tenés tantos activos dentro de un fondo que solo para administrar todo eso es mucho más complejo, ¿no? Tenés que tener una gama muy grande de activos, entonces es mucho más complejo. Tal cual, y que lo administren profesionales y obviamente lo que ya sabemos de la liquidez, de los mínimos, pero digamos, esta estrategia y esto táctico que mencionabas, que lo administren los profesionales, es un descanso para los individuos y para los CFO de las compañías, para los que administran Bueno, plata de las empresas, un buen mix, y además con los números que mencionaste, el money market obviamente le gana la caja de ahorro, el balance ahorro le eso gana sí. por goleada de plazo fijo, 6 puntos, es un montón de plata cuando hacen los números de las compañías haberle ganado en 6 puntos. O sea, no hay alternativa. Y ni hablar del tema táctico y el timing, ¿no? Elecciones, después elecciones del dólar link y de la inflación. Así que bueno, nos quedó súper claro. Vamos una y una, si quieren. Paulino, Dale. hay una que me parece interesante. Mira, nos preguntan sobre China. Vos algo mencionaste que ustedes tomaron, el equipo de Mestre Díaz tomó la decisión de rápidamente sacar, cuando vieron que había un riesgo, sacar a Baidu del pack. Una de las preguntas, medio en línea con eso, nos preguntan, che, estamos leyendo noticias, viste, de China, lo que pasó con Didi, que salió a cotizar, lo de Baba, lo de Tencent, que las regulaciones empezaron a hacer de estos activos un poco más volátiles que en otro momento. Los que nos preguntan, y me parece re interesante, es, che, ¿es una oportunidad de compra, estas bajas que hubo a raíz de estas regulaciones? O más bien esto se está convirtiendo en una tendencia que China se está convirtiendo, por lo menos en el mercado accionario, ¿no? Obviamente, en algo medio peligroso que conviene esperar afuera. Así que ahí te dejamos que nos expliques. Bueno, a ver, nuestro view me parece hoy está en día un poco más en correrse y esperar, sobre todo porque si uno empieza a desandar la historia de lo que ocurre en China, no es un solo evento, sino que uno puede empezar a unir puntos y darse cuenta que esto es una historia en desarrollo y que todavía no sabemos cuál es el fin, ¿no? Sobre todo que los chinos, digamos, tienen una cultura milenaria y tal vez las medidas y el camino que quieren andar también lo toman en forma bastante lenta y siguiendo un plan más largo. Si uno empieza a ir para atrás en este tipo de medidas que han afectado al mercado, todo esto empezó antes con el IPO suspendido de Ant, esa desaparición que hubo de Jack Ma durante algunos meses en China. Digamos, eso al principio se leía como un evento suelto y esporádico, pero después empezaron a aparecer noticias que iban más en ese sentido de no sé si la palabra es atacar, pero restringir un poco el mercado de capitales en China, sobre todo de las grandes compañías que cotizan en Estados Unidos, ¿no? El IPO de Didi creo que fue la gota que rebalsó el vaso porque salió el IPO y a las 48 horas China salió con estas medidas, con lo cual todos los inversores americanos y del mundo que decidieron apostar al IPO de Didi, que es el Uber chino, en 48 horas vieron una baja de capital enorme por una medida de tipo administrativo, digamos. En ese caso, hubieran suspendido el IPO antes de lanzarlo, no esperar 48 horas y tomar esa medida. Después siguió con la restricción en otro tipo de compañías, el tema de las empresas de educación privada en China, que no tendrían que ser por profit, sino ser algo más bien de uso social. Y esto se fue dando en diferentes compañías, Tencent, con los derechos sobre los autores de la música. Así que entendimos que ahí en China hubo una confusión no solo nuestra, sino de muchos analistas de mercado. Cada uno trataba de dar su propia explicación. Pero bueno, decidimos corrernos, esperar y ver de afuera. Creemos que si esto en algún momento termina, va a ser oportunidad de compra. ¿Sí? Así que, digamos,
es un mercado que siempre va a estar disponible. Yo todavía, a pesar de las caídas que hubo, prefiero no entrar porque una cosa es tratar de entender la industria en la que uno opera, las acciones o las temáticas que uno opera. Lo que uno no puede entender es o especular con es las decisiones políticas de qué hará el régimen con esas temáticas o esas compañías, ¿no? Entonces, por más acertados que estemos en decidir que, por ejemplo, vehículos eléctricos es la tecnología del futuro, bueno, por otro lado está qué quiere hacer el régimen chino con las compañías chinas que operan en esa industria. Así que, por el momento, decidimos corrernos de ese tipo de compañías y mirar de afuera. Clarísimo. Sí, ahí, a ver, más que un error de lectura, porque obviamente nadie puede saber las decisiones que va a tomar en este caso el regulador y demás, lo que a mí me parece muy valorable es la rápida reacción y a pesar de un evento inesperado, como fue estas regulaciones chinas, el rendimiento del PAC. Vos fijate que habiendo sucedido algo que nadie esperaba, el rendimiento del PAC sigue siendo espectacular y eso le agrega valor al producto, ¿no? Que es un poco Sí, correcto. lo que me parece muy relevante, muy relevante. Bueno, Sí, buenísimo. ahí déjame aclarar algo. Nuestros packs Sí, tienen 4 acciones, ¿no? Podríamos hacer packs más numerosos. Hay cuestiones tecnológicas de operar con el mercado un pack completo con más especies. Por eso, por ahora tienen 4, lo cual quiere decir que cada una de esas 4 es muy importante dentro del pack. Es al menos el 25% en algunos casos, o el 20% como mínimo. Entonces, para el desarrollo del pack es muy importante saber qué pasa con cada una de esas compañías. Por eso, digamos, estamos en un trade-off entre tener muchas compañías con poco análisis o tratar de tener menos compañías con más análisis encima en cada una de ellas. Y bueno, eso fue lo que nos permitió también sacarla del pack rápidamente y reemplazarla por otra. qué bueno. Che, Gaby, a ver, acá nos preguntan, a ver si estás de acuerdo, es como una pregunta medio síntesis. ¿Qué opinás si hasta el 31 del 12 hacer tasa en SAR o tasa fija, SER y tasa fija, combinar, digamos, y después del 31 del 12, con signo de pregunta, nos dicen comienza la devaluación, ahí nos pasamos al dólar link? Creo que algo hablaste bastante de esto, pero nos preguntan como si ves bien esa estrategia. ¿Qué opinás? Bueno, en realidad, viste que el mercado se anticipa. Ahí no se te escucha. A ver, no sé, vos, Paulino, ¿escuchás o no? No, Perdón, no. perdón, Ah, estaba Ahí volvió, muteada. ahí volvió. Bueno, muy Ah, bien. ok. Bueno, a ver, las tasas cortas están bastante todas arbitradas, ¿no? De lo que es inflación, Badlar, etcétera. Cuando ve bien cortito, está todo arbitrado. Eh, y por otro lado, trataría de anticiparme, no hacerlo ya después de las elecciones, porque como vimos, el mercado siempre se anticipa. Entonces, por ahí en noviembre, cuando cambia la estrategia, esa cobertura ya está más cara. Entonces yo trataría de ir armadito como más, digamos, ir adelantando. Por eso decía de poner un piecito en el dólar link antes, como para ir ya acumulando a nivel menos caro que lo que podría llegar a estar más adelante, ¿no? Si ya vemos venir que hay más margen, salga, gane quien gane, para soltar más la depreciación del tipo de cambio oficial. Y en lo que es en tasa fija corta versus SER, yo lo que digo es que si bien están arbitrados, el SER lo que te otorga es ese call gratis a un desvío de inflación. Entonces, si vemos que se viene más emisión, eso es inflación para adelante, pero si hay algún desvío, yo también lo puedes capturar con esa clase de activos. Por eso trato de privilegiar un poco más, estoy tendiendo a privilegiar un poco más a los activos con SER por sobre los tasa fija, ¿no? Bien, clarísimo. Sí, hay varias preguntas, bueno, que venía con eso, nos preguntan los mínimos, los costos, que ya lo hablamos, sin costos, Sí, hay mínimos una muy que habla bajos. de qué costo es para entrar a un fondo. En realidad el fondo se entra, el valor cuota del fondo ya contiene las fees o los gastos, con lo cual
todo lo que yo mostré es el valor de la cuota parte retail, que es la que de alguna manera tiene una fee como más alta, con lo cual ya está neta de gastos. O sea, uno cuando compra el fondo, el valor al que compra ya está neto de gastos. Eso es Bien, importante decirlo. tenemos una pregunta, dos preguntas que están vinculadas. A ver, yo sé, sé que algo estamos trabajando y uno nos pregunta si existe un pack de fondos o si estamos pensando en un pack, digamos, que resuma toda esta estrategia de en un solo clic y en una user experience espectacular, hacer como hacemos con los packs de CDRs, clic y que invierten todos los fondos. Y tengo otra que nos pregunta si existe un fondo de CDRs, si existe el instrumento, Fondo Común de Inversiones, y que adentro tenga diferentes tipos de CDRs. Así que les dejo las dos preguntas para que aclaren en cuáles estamos trabajando y si se puede o no se puede anticipar algo. Si Bueno, querés, voy por sí. la primera. Packs de fondos. Sí, estamos trabajando en la idea, un poco la idea del pack es que en la entrada a la operación haya una especie de cuestionario o un menú como el que presentó Gabriela antes sobre inversor moderado o audaz u otras categorías, y en base a eso ya está predefinido el menú de fondos en los que puede invertir con diferentes porcentajes, ¿sí? Con lo cual en un solo clic, uno a través de cómo percibe el riesgo que quiere tomar o respondiendo un cuestionario que le va a derivar en una respuesta, digamos, que lo va a colocar en un perfil de inversor, le va a presentar el pack sugerido para su perfil con los diferentes fondos que presentó antes Gabriela, ¿sí? Diferentes porcentajes o ponderaciones de los fondos en pesos que vimos. Respecto al fondo de CDRs, Gabriela, te dejo la respuesta a vos. Bueno, me hubiera encantado tener un fondo de CDRs porque también sería otra forma también de llegada a esa clase de activos, pero lamentablemente la normativa no lo permite en más de un 25% de un fondo, con lo cual no podría tener un fondo que fuera 100% CDRs, y tener un cuarto de un fondo con CDRs tampoco tiene tanto sentido, por lo menos en este momento, porque todo el resto del 75% estaría dominado por otra clase de activos que no son CDRs, si lo que busca el cliente es tener un fondo de CDRs. Entonces, lamentablemente la normativa no permite tener fondos comunes de CDRs al 100%. Ahí Está clarísimo. Si me dejas complementar. Sí. Claro. Bueno, los packs que hemos diseñado tienen ese espíritu, ¿no? De que con diferentes packs uno puede armarse casi su propio fondo, ¿sí? Como si fuese un rompecabezas, porque los packs integran diferentes estrategias o sectores de la industria americana, ¿sí? Dentro de poco vamos a sacar un pack Brasil también, anticipo, paso el aviso, con lo cual también incorporamos mercados emergentes que entendemos que pueden tener valor o upside a partir de acá, ¿sí? Entonces, cada pack, al estar integrado por solo 4 acciones, combinando 4 o 5 diferentes packs, uno casi que se puede armar toda la estructura representativa de la industria americana. Esos packs combinados con el futuro packs de fondos, creo que le arman directamente el portafolio total de inversor a cualquiera de nuestros clientes, ¿no? Exacto. Tal cual. Y esta confidencialidad del caso, nos inspiramos justamente en esta regulación tan complicada para dar un paso adelante y ofrecerle a nuestros clientes esas alternativas, y ahí donde todas estas cabezas pensando de los equipos diseñaron tecnología rápidamente, lo llevó a la práctica e insisto, porque hay varias preguntas también vinculadas, cómo es la experiencia de los packs y demás. Paulino, si vos querés mencionar algo, pero es rápido, es fácil, con un clic pones un monto y te distribuye la cantidad de acciones, podés inclusive hasta subir o bajar las acciones, bueno, en fin. Exacto, el pack es un pack sugerido,
¿sí? Donde se presenta, además del racional de inversión, en la temática que sea, las 4 acciones que entendemos que son las más representativas para esa tecnología. La conformación del PAC tiene que ver con los ratios de CDR, con las unidades mínimas, y que a su vez el PAC esté más o menos equilibrado en cuanto a ponderación en las acciones que lo integran. Bueno, con todo eso llegamos a una formulación del PAC, la que entendemos que es más correcta, pero al momento de operar, cada cliente o cada comitente, si quiere, puede editarlo, ¿sí? No quedar sujeto a la idea que proponemos, sino que puede subir la cantidad de una acción o bajar o directamente eliminarla porque ya la tenía, entonces no quiere tener más de esa. O sea, el PAC es sugerido y editable. Una vez que está confirmado por el cliente o editó las cantidades que quiere, le da OK, introduce su PIN y directamente queda ejecutado o pasa el PAC a ejecutarse, y cada una de esas acciones que compró pasan a integrar su portafolio como unidades. Esto quiere decir que el PAC tampoco hay que venderlo completo si el cliente necesita vender, sino que eventualmente puede, de las 4 que compró el PAC, vender una la semana que viene o dentro de 6 meses cuando le plazca. No queda supeditado o sujeto a la estructura del PAC, ¿sí? Cada PAC obviamente igual tiene un mantenimiento, tiene un seguimiento de las acciones, las compañías que lo integran, y cualquier novedad que haya, nosotros se las transmitimos a los clientes. Chicos, Pero son las es 7:30, algo totalmente libre. Sí. nos están echando de la sala. Sí. Si fuera por nosotros tres, nos podemos quedar hablando de esto porque nos apasiona mucho tiempo más. Creo que fuimos respondiendo la mayor cantidad de preguntas, sintetizando la mayor cantidad de preguntas que pudimos. Como síntesis y como respuesta a toda esta iniciativa de los clientes de ayudarlos a pensar en este proceso de qué hacer con los pesos, la caja de ahorro no ahorra, el plazo fijo muy pobrecito, le ganan por goleada todos los instrumentos que mencionamos. Tenemos familia de fondos comunes de inversión para cada tipo, para diversificar, para cada tipo de cliente, para cada tipo de estrategia. Digamos, espectaculares los rendimientos y los profesionales que están detrás administrándolos, eso nos quedó clarísimo. Hicimos hincapié en alternativas CDRs, sin perder de vista que hay cobertura de tipo de cambio y que no deja de ser equity para un porcentaje de las carteras. Eso es muy personal, ¿no? Depende de la edad y un montón de cosas, pero hay que animarse a un 15, un 20%. En Argentina todavía nos cuesta, ¿no? Pero un 15, un 20% de las carteras mínimo debieran estar una estrategia a un mediano o largo plazo en equity, y ni hablar si tenemos los profesionales que tenemos en Balance detrás mirándolos. Así que, chicos, esa es la síntesis. Agradecerles por el tiempo, por lo claro que fue la exposición, y bueno, nos veremos en algún otro evento que nos convoquen. Gracias a los dos, y estamos a disposición de la gente con todos los equipos comerciales para las consultas que quieran hacernos. Muchísimas gracias, Pablo, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Pablo, Gabriela. Bueno, será hasta la próxima. Un saludo y abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias por Adiós. tu Hasta la tiempo. próxima.